Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Prosigamos en este tiempo de Pascua las catequesis sobre el bautismo. El significado del bautismo subraya o pone de relieve claramente su celebración. Por esto, dirijamos a ella nuestra atención. Considerando los gestos y las palabras de la liturgia, podemos coger la gracia y el compromiso de este sacramento que siempre hay que descubrir. Nos acordamos, por ejemplo, de la aspersión con el agua bendita que se puede hacer el domingo al comienzo de la misa, como también de la renovación de las promesas bautismales durante la vigilia pascual. En efecto, cuando sucede esto en la celebración del bautismo, suscita una dinámica espiritual que recorre toda la vida de los bautizados. Es el comienzo de un proceso que permite vivir unidos a Cristo en la Iglesia. Por lo tanto, volver a la fuente de la vida cristiana nos lleva a comprender mejor el don recibido el día de nuestro bautismo y a renovar el compromiso de corresponder en la situación que hoy nos encontramos. Renovar el compromiso. Comprender mejor este don. Que el bautismo. Recordar el día de nuestro bautismo. El miércoles pasado he preguntado. No, os he puesto una tarea para casa. Y cada uno de nosotros tenía que recordar el día del bautismo. ¿Qué día he sido bautizado? Yo sé que algunos de vosotros lo saben, otros no. Los que no lo sepan, pregunten a los familiares, a las personas, a los padrinos, a las madrinas. Pregunten, ¿cuál es la fecha de mi bautismo? Porque hay un renacimiento en el bautismo. Es como si fuese el segundo cumpleaños. ¿Habéis comprendido? Hacer esa tarea en casa. Preguntar, ¿cuál es la fecha de mi bautismo? Anzitutto, nel rito di accoglienza viene chiesto il nome del candidato. En el rito de la acogida viene pedido el nombre del candidato, porque el nombre indica la identidad de una persona. Cuando nos presentamos, decimos enseguida nuestro nombre. Yo me llamo así. De esta manera salimos del anonimato. El anónimo es el que no tiene nombre. Para salir del anonimato, enseguida decimos nuestro nombre. Sin nombre, somos desconocidos, sin derechos y sin deberes. Dios ama a cada uno por nombre, amándonos singularmente en la concretización de nuestra vida. El bautismo enciende la vocación personal para vivir como cristianos que se desarrollará en toda la vida. E implica una respuesta personal, no de prestado, con una copia y se pega. La vida cristiana, en efecto, se halla como entretejida por una serie
de llamadas y respuestas. Dios continúa pronunciando nuestro nombre en el transcurso de los años, haciendo resonar de miles maneras su llamada para convertirnos conforme a su Hijo Jesús. Es importante, por lo tanto, el nombre. Es muy importante. Los padres piensan en el nombre que van a dar al Hijo ya antes del nacimiento. También esto forma parte de la espera de un hijo, que en el nombre propio tendrá su identidad original. También para la vida cristiana unida a Dios. Cierto, convertirse en cristianos es un don que viene desde lo alto. La fe no se puede comprar, pero pedirla sí y recibir como don sí. Señor, regálame el don de la fe. Es una hermosa oración. Que yo tenga fe, una hermosa oración. Pedirla como don. No se puede comprar, se pide. En efecto, el bautismo es el sacramento de aquella fe con la cual los hombres, iluminados por la gracia del Espíritu Santo, responden al Evangelio de Cristo. A suscitar y despertar una fe sincera en respuesta al Evangelio tienden la formación de los catecúmenos y la preparación de los padres, como la escucha de la palabra de Dios en la misma celebración del bautismo. Si los catecúmenos adultos manifiestan en primera persona lo que desean recibir en don de la Iglesia, los niños son presentados por los padres con los padrinos. El diálogo con ellos les permite a ellos expresar la voluntad que los pequeños reciban el bautismo y a la Iglesia la intención de celebrarlo. Expresión de todo esto es el signo de la cruz, la señal de la cruz, que el celebrante y los padres trazan sobre la frente de los niños. El signo de la cruz expresa el sello de Cristo sobre aquel que está por pertenecerle y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por través de la cruz. La cruz es el distinto. Sí. Pero quisiera volver sobre un argumento del cual os he hablado. Nuestros niños saben hacerse la señal de la cruz, ¿bien? Muchas veces yo he visto niños que para hacer la señal de la cruz hacen así. No saben hacerse la señal de la cruz. Y vosotros, papá, mamá, abuelos, abuelas, padrinos, madrinas, tenéis que enseñarle al niño a hacer bien la señal de la cruz, porque es repetir lo que se ha hecho en el bautismo. ¿Habéis comprendido bien? Enseñar a los niños a hacer bien la señal de la cruz desde pequeñitos. Si lo aprenden desde pequeños, lo harán bien después cuando sean más grandes. La cruz es el distintivo que manifiesta quiénes somos. Nuestro hablar, nuestro pensar, mirar, obrar, está bajo el signo de la cruz, o sea, bajo el signo del amor de Jesús hasta el final. Los niños son signados en la frente. Los catecúmenos adultos son signados también sobre los sentidos con estas palabras. Recibe el signo de la cruz sobre las orejas para escuchar la voz de Dios, sobre los ojos para ver el esplendor del rostro de Dios, sobre la boca para responder a la palabra de Dios, sobre el pecho para que Cristo habite a través de la fe en vuestros corazones, en la espalda para sostener el yugo suave de Cristo. Cristiano se convierte en la medida en la cual la cruz es
imprime en nosotros como un sello pascual, haciendo visible también exteriormente el modo cristiano de afrontar la vida. Hacer la señal de la cruz cuando nos despertamos, antes de las comidas, delante de un peligro, en defensa contra el mal. La noche antes de dormir significa decirnos a nosotros mismos y a los demás a quién pertenecemos, quién queremos ser. Por lo tanto, es muy importante enseñar a los niños a hacer bien la señal de la cruz. Y como hacemos entrando en la iglesia, podemos hacerlo también en casa, conservando en un pequeño vaso un poco de agua bendita. Algunas familias lo hacen. Así cada vez que entramos o salimos haciendo la señal de la cruz con aquella agua, nos recordamos que hemos sido bautizados. No olvidéis, repito, quizás demasiado, enseñar a los niños a hacer bien la señal de la cruz. ¿Habéis comprendido? Vale, gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Pues el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, los gestos y las palabras de la liturgia bautismal nos ayudan a comprender el don que se recibe en este sacramento y a renovar el compromiso de corresponder mejor a esta gracia. En el rito de acogida del bautismo se pide el nombre del que va a ser bautizado. El nombre indica la identidad de una persona. Dios nos llama por nuestro nombre, nos ama personalmente. El bautismo despierta en nosotros la vocación a vivir como cristianos, lo cual implica una respuesta personal por nuestra parte. Pero no termina ahí. A lo largo de los años, Dios sigue llamándonos por nuestro nombre, para que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús. A continuación, los catecúmenos adultos manifiestan su deseo de ser recibidos en la Iglesia, mientras que los niños son presentados por sus padres y padrinos que piden para ellos el don del bautismo. El celebrante y los padres hacen después el signo de la cruz sobre la frente del niño, expresando así que está a punto de pertenecer a Cristo, que nos ha redimido con la cruz. Toda nuestra vida, palabras, pensamientos y acciones están bajo el signo de la cruz, es decir, del amor de Cristo hasta el extremo. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, como al despertarnos, antes de las comidas, antes de un peligro o antes de dormir, expresamos nuestra pertenencia a Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y Latinoamérica. En este tiempo de Pascua, pidamos a la Virgen María que nos ayude a renovar la gracia del bautismo que hemos recibido para vivir cada día más unidos a Cristo como miembros de la Iglesia. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Pues nosotros también le agradecemos al Papa por esta catequesis y a vosotros por habernos acompañado esta mañana. Nos volveremos a ver el próximo domingo.